En la Secretaría del Migrante se llevó a cabo la entrega del programa FAMI 2015 en las dos diferentes vertientes. 18 beneficiarios con proyectos productivos, estética, ganado bovino, taller mecánico, taller de soldadura. 120 beneficiarios en el mejoramiento de vivienda con 3 paquetes diferentes: baños, cocinas y cuartos. De acuerdo a la solicitud de cada beneficiario, se realizaron diferentes trámites con la Secretaría del Migrante por solicitudes personales del municipio, tales como trámite del Seguro Social, pensiones y apostillas de actas. Traducción de actas. En ecología, quiero recalcar que hemos hecho 2 reforestaciones en la comunidad de Los Espinos y en la cabecera municipal. En el mes de abril iniciamos con la brigada contra incendios, que se activó para combatir los fuertes incendios en diferentes ejidos del municipio, realizando un excelente trabajo de equipo, donde hemos apoyado a municipios vecinos: Guaniqueo, Hueneo y Zacapu. El Departamento de Desarrollo Agropecuario se ha trabajado arduamente para el apoyo a los campesinos de nuestro municipio, logrando gestionar los siguientes apoyos. Se consiguió el apoyo por siniestro para la comunidad de Cabo de Guadalupe por un aproximado de 90 hectáreas en maíz temporal. Se apoyó con más de 700 dosis de vacuna para la prevención de enfermedades para aves de traspatio. Se gestionó la entrega de 3 tractores por parte de la Federación para diferentes áreas del municipio. Se apoyó con el traslado de más de 400 toneladas de fertilizante de distintas clases a todos los productores del municipio, ayudando a todas las comunidades que conforman Jiménez, apoyando con más de 300 bultos de semilla de maíz de diferentes marcas. Se logró la gestión y el apoyo con el gobierno del estado de 8 toneladas de avena, de igual manera para ayudar a los productores de nuestro municipio. Se benefició a más de 300 familias de todo el municipio con el apoyo de árboles frutales. Durante la temporada del consumo de herbicidas, insecticidas y fertilizantes foliares se vendieron más de 800 litros de herbicida a muy bajo costo, entregando de más de 200 kilogramos de urea foliar, así como otros fertilizantes granulados para toda la etapa del cultivo. Se tuvo la reunión con autoridades de Zagarpa, Conagua, Comisión Federal de Electricidad, así como autoridades locales, Asociación de Usuarios de la Cívica de Zacapu, municipios afectados: Hueneo, Guaniqueo, Jiménez, Parindico y Zacapu, para llevar a cabo el plan de trabajo e implementar estrategias, así como para tomar los acuerdos y soluciones necesarias para el desasolve del río La Patera y la búsqueda de la solución de la problemática del canal Carranza. El departamento de personal, durante estos 11 meses de gobierno, se han tenido 149 ingresos y 25 bajas en el ayuntamiento, así como 23 ingresos, 45 cambios de categoría y 28 bajas en el departamento del mando único. En el área de salud se ha venido trabajando en coordinación con la presidencia municipal, el departamento del DIF, para dar apoyo y beneficiar a los ciudadanos en estado vulnerable que lo requieren, de los cuales a la fecha se han realizado un total de 4.454 números de consultas gratuitas, atendiendo a pacientes de las comunidades vecinas, así como de la cabecera municipal y de otros municipios, de los cuales se apoyaron a 1.120 pacientes con medicamento gratuito al 100%, 223 se apoyaron con el 50% adicional y 23 pacientes con descuento adicional de un 30%. Se amplió la atención de consulta médica en Cabo de Guadalupe y próximamente abriremos una en Zapote y en la comunidad de Copándaro. 56 pacientes se han derivado a múltiples especialidades. Se derivó
a 18 pacientes de nuevo ingreso a terapias de rehabilitación por problemas óseos o musculares. Se expedieron 115 certificados médicos. En el laboratorio se han atendido 3.200 personas, de las cuales se ha dado un apoyo a 213 pacientes con cerca de 1.300 estudios diversos. Reitero firmemente ante ustedes la búsqueda de la estabilidad, la paz, la convivencia sana y pacífica, así como el servicio respetuoso, responsable, eficiente y con amabilidad. Quiero agradecer de manera personal a los diputados Eric Juárez, a la diputada Concepción Valdés, al diputado Fidel Calderón, al senador Raúl Morón, por todo el apoyo otorgado del recurso federal al municipio que dignamente represento. A mi amigo y líder Carlos Torres Piña, presidente del Comité Estatal del PRD, que siempre ha estado al pendiente del municipio. A mi amigo el síndico Jaime León Villagómez, a todos los regidores que siempre han trabajado por el bien del municipio, a los diputados locales, al diputado Manuel López Meléndez, a la diputada Belinda Iturbide, a los 19 presidentes municipales que conformamos un gran equipo y siempre me han brindado su amistad. También quiero agradecer de forma muy especial por ser parte fundamental para que este proyecto día con día sea mejor. A mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, a Claudia y a Regina, que desde el cielo me da la fuerza para seguir adelante, y a todo mi equipo de trabajo por todo el apoyo incondicional que me ha brindado desde el primer día que estoy al frente de esta administración 2015-2018. Por eso juntos continuaremos el cambio. Muchas gracias. ¡Viva Jiménez!